Vale, pues ya empezó la grabación. Bueno, me voy a presentar, aunque se supone que es fácil identificarme porque en el equipo docente somos Covadonga y yo, y puesto que no me parezco a una Covadonga, tengo que ser un José Luis. Entonces, bueno, pues yo soy José Luis, soy uno de los dos profesores de la asignatura, y en concreto, en mi caso particular, mi principal función, y alguno no lo sabe, eso digo. Se escucha ruido de fondo. Pues yo soy profesor de secundaria, ¿vale? Se supone que soy justamente uno de los que querríais vosotros ser, porque para eso estáis en el máster de secundaria, ¿vale? Entonces mi función principal es, pues eso, ser profesor de secundaria y aparte de eso soy asociado en la UNED y doy clase en este máster. Entonces, bueno, pues uno de los objetivos de la asignatura es un poco, Cova y yo nos planteamos el cómo enseñar informática empleando la informática, ¿no? Y una de estas novedades, vamos a llamarlo novedades entre comillas, porque no son novedades, es todo el tema de la virtualización, ¿vale? La virtualización es un tema, para que os hagáis una idea, yo empecé a escuchar de este tema ya por el año 2002-2003, que se contaba que había una aplicación que te permitía montar un sistema operativo sobre el sistema operativo que estamos utilizando. Esto, evidentemente, en los últimos pues, casi 20 años ha cambiado mucho y ha cambiado para bien en el sentido de que hay diferentes alternativas, hay, bueno, la posibilidad incluso de mezclar alternativas y, sobre todo, yo creo que a día de hoy, corregidme si me equivoco, raro es que alguien no haya escuchado hablar de virtualización. O sea, es muy raro, porque es un concepto como eh, muy de día a día, ¿no? Al menos hablando desde el punto de vista de la informática, ¿vale? De todos nosotros que el día de mañana estaremos pues dando clases a un conjunto de chicos y chicas en un instituto, ¿vale? Entonces, en ese sentido, conocer la virtualización parece que es como algo básico. Y probablemente, muy probablemente, si habéis tenido la posibilidad ya de empezar el practicum en el centro, ¿quiénes de vosotros hacéis este año las prácticas en un centro educativo? Podéis hablar o podéis escribir en el chat, me da igual. Vale, los que decís que no, o los que vais a decir que no, ¿es porque no estáis matriculados o porque no os toca todavía y va más adelante? O lo vais a hacer en 2 años, que también puede ser. Ah, vale. Vale. Bueno, pues espero que cuando tengáis la primera experiencia de dar clase en un centro, eh, no os arrepintáis y queráis ir dejar de dar. Ya esto, el año que viene os lo plantearéis entonces. Bueno, pues la verdad es que es un concepto que dentro del centro lo vais a utilizar sí o sí. Incluso los propios chavales, los propios alumnos, cuando llegan en grado medio mejor os podéis encontrar alguno que está un poco más perdido, pero en el grado superior prácticamente todo el mundo tiene asumido lo que es el concepto de virtualización. Lo que no tiene tan asumido es qué hay detrás de la virtualización, cómo de potente es la virtualización y sobre todo qué alternativas de virtualización hay, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver un poco, tampoco va a ser una cosa excesivamente sesuda ni densa ni nada por el estilo, pero vamos a ver diferentes alternativas y sobre todo un concepto que ahora mismo se está utilizando mucho, bueno, hace ya algunos años, pero quizás ahora está como bastante más extendido, que es el tema del Docker, ¿no? De dockerización, que se llama. Y seguro que alguno de vosotros incluso conoce el paso siguiente, que sería más bien ya toda la parte de Kubernetes, etcétera, etcétera. Ni que decir tiene que conforme voy hablando, podéis ir abriendo el micrófono y preguntándome. Podéis escribir en el chat, porque esto básicamente es un poco distendido desde el punto de vista de hacer reflexiones, que es lo que yo quiero hacer, y que todos más o menos nos sirva la charla de hoy, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver si la aplicación va bien. Vamos a poner esto por aquí abajo, que no se mueva mucho. Y vale. La presentación es muy breve, ¿vale?
Entonces, porque lo que quiero es un poco trabajar sobre algunos conceptos. Entonces, bueno, el tema de la virtualización en educación, ¿vale? Eh, Esa es una pregunta que, de hecho, alguno de vosotros, si ha tenido la posibilidad de tener que montar pues, un aula o incluso una cosa mucho más sencilla que es una sala de profesores con máquinas virtuales, algunos de vosotros os habéis llegado a pensar o a plantear si verdaderamente compensa el tener tanta virtualización, ¿vale? Porque al final nos convertimos casi en esclavos de la aplicación de virtualización y nos pasamos todo el día moviendo máquinas, creando máquinas, quitando máquinas, fusionando máquinas, haciendo copia de seguridad de máquinas, ¿vale? Entonces, es una mejora verdaderamente. Y bueno, la pregunta tonta o la pregunta simple es, hombre, si todo el mundo lo usa, muy malo no será, con lo cual será bueno. Entonces, esa es la pregunta simple y obviamente da una pista de que sí, efectivamente la virtualización es un avance y es una herramienta muy, muy, muy potente y que como docentes, ¿vale? Nos vamos a ir planteando todo esto desde el punto de vista de la docencia. Como docentes nos aporta muchos beneficios y nos quita de mucho trabajo respecto a lo que sería las máquinas físicas, ¿no? Lo que llaman mucha gente el hierro, ¿vale? Por otro lado, si ya entramos un poco a hacer un análisis real de la virtualización, es decir, ¿qué me da que yo no tenía antes y que me libera, por decirlo de alguna manera? Pues por un lado, ahí habla el tema de rendimiento. Y esto es como, yo digo, una verdad, o una mentira piadosa o una verdad un tanto también relativa, ¿vale? Porque hay una cosa que está clara y es, si yo tengo un hardware para un sistema operativo y tengo un hardware que tiene un sistema operativo y sobre él monto una capa de virtualización, hay una cosa que es de sentido común. La capa, o sea, digamos que los recursos que consume el sistema operativo propio o nativo de la máquina física, eso hace que la máquina virtual no disponga de todos los recursos que tiene la máquina. Por lo tanto, ya no es que sea un mejor o un peor rendimiento, es que los recursos disponibles son menores, por sentido común, ¿vale? Otra cosa es que esa aminoración de los recursos a nosotros nos compensa. Esto es como, ¿qué os digo yo? Si tenéis un coche que es de gasolina y en vez de echarle gasolina de 98, le echáis gasolina de 95, porque la gasolina está súper cara y esto lo sufrimos todos. Pues evidentemente, probablemente el rendimiento que tú obtengas con tu coche con la gasolina de 98, y yo no soy experto en motor ni nada por el estilo, sea menor que el rendimiento que tú obtendrías con la gasolina 95. Ahora bien, pones en la balanza y ¿me compensa esa pérdida de rendimiento? Sí, me compensa, porque me ahorro unas perras bastante curiosas, ¿vale? Después, sí que otra cuestión es el de las complicaciones, ¿vale? Hay una cosa que los que tengáis cierta experiencia en la instalación de sistemas operativos, hay una cosa que suele ser temible en Windows, desde luego, en Linux muchas veces también, o muchas veces, incluso más veces, que es instalar la máquina, por ejemplo, con un hardware que sea especialmente nuevo o con un hardware que sea especialmente antiguo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los drivers, los maravillosos drivers, pues siempre nos aparece este maravilloso simbolito ahí de llamada de atención, de la interrogación, de eso no funciona, ¿vale? Y eso evidentemente nos ocurre con los dispositivos que son físicos, ¿vale? Con hierro, como se dice. Pero claro, cuando lo tenemos disponible, después la siguiente instalación, que sería la máquina virtual, como va sobre ese hardware que es conocido, sí que es cierto que un problema de la instalación no se nos va a dar. Muy complicado o muy raro que dé un problema de instalación con tema de drivers y demás la máquina virtual. Por lo tanto, en ese sentido, el tú lanzar y mover máquinas virtuales de un lado a otro, por ejemplo, cuando queréis clonar un sistema operativo de uno a otro, no vemos que sea complicado. O que sea una cosa titánica. Pero siempre hay el típico equipo que lo compré en un paquete de 16 equipos. Hay un ordenador que por el motivo H, X o W tiene algo diferente del resto. Y entonces, cuando yo voy a instalarlo, hago el despliegue de la imagen, aquello falla.
¿vale? Eso con las máquinas virtuales, en teoría, no debe pasar, porque la máquina virtual va sobre el hipervisor y, consecuentemente, el hipervisor aísla ese problema. Por lo cual, en ese sentido, también nos aporta algo. Después, la versatilidad. Y la versatilidad es que hoy me apetece trabajar con Linux, mañana me apetece trabajar con Windows. Al otro me acabo de dar cuenta que he visto la luz porque Debian es lo que yo quería. Y al siguiente he descubierto que, bueno, que trabajar con Windows 2012 puede ser interesante de vez en cuando. Entonces, en ese sentido, la flexibilidad de tú disponer de muchas máquinas virtuales disponibles y simplemente arrancar las que tú quieras, eso sería el equivalente a tener un ordenador con N arranque. Y claro, no es tan inmediato, ni tan sencillo, ni tan maravilloso, porque todos los que estamos aquí, seguro que hemos vivido el hacer un arranque dual de un ordenador con Windows y Linux y cargando la partición de arranque. Esto es una cosa que es de primero de informática. Cargarte el arranque del sistema operativo. ¿Vale? Después la simplicidad. Bueno, la verdad es que la simplicidad, las máquinas virtuales aportan simplicidad. Perdona, me tiene que parar muchas veces porque tengo la garganta fatal. La simplicidad, en el sentido de que el mecanismo de instalación es muy elemental. Y como tengo un hardware que no es el real, sino que es un hardware ficticio, que está perfectamente ya establecido, fijado, etcétera, pues es mucho más simple el proceso de instalación. Y, por último, el tema de mejor distribución, ¿vale? ¿Cuántas veces nos ha pasado que, bueno, y de hecho, en una de las actividades que tenéis en el curso, que es la evaluación de diferentes sistemas operativos, versiones de Linux y demás, ahí podríamos hacer, ¿qué os digo yo? Casi que podríamos hacer un máster en los motivos por los cuales cada uno de nosotros opina que Debian es mejor que Fedora es mejor que CentOS o que CentOS es mejor que Ubuntu, ¿vale? Entonces, lo cierto es que aquí tenemos la posibilidad de hacer una evaluación de diferentes plataformas de una manera bastante sencilla. No tengo que estar montando una historia de instalo, desinstalo, ahora se me va, ahora se viene, ¿vale? Es muy sencillo. Obviamente, no sería el caso 100% idéntico a si nosotros hemos instalado esas 5 veces sobre la máquina física, pero nos da una idea sobre el rendimiento. Ahora bien, problemas. ¿Se nos plantean problemas? Sí, claro. Hay problemas como todo. La cosa es que los problemas podamos verlos como problemas relativos, ¿vale? Entonces, primer problema. Yo no tengo todo el hardware disponible. Toda la potencia del hardware no lo tengo disponible. Con lo cual, ya para empezar, la máquina de la que parto sobre la que voy a instalar el sistema operativo tiene peores características que la máquina física. Eso por un lado. Por otro lado, la verdad es que no lo he comprobado en las últimas versiones, pero por ejemplo VirtualBox y VMware también lo hacía, tenía la mala costumbre de que, por ejemplo, en el tema de los recursos de red, cuando tú trabajabas con la red normal y corriente, VirtualBox se hacía, bueno, VirtualBox y VMware, se hacía dueño de una parte del ancho de banda y, consecuentemente, el rendimiento de la red era inferior, no ligeramente inferior. Las versiones, algunas versiones de VirtualBox, por ejemplo, no os hablo de las últimas porque no lo he probado, sí que podríamos estar hablando de que casi un 15%, un 20% del ancho de banda se perdía en la propia gestión de ejercía VirtualBox de la interfaz de red. Entonces, claro, ahora probablemente nos da un poco más igual, porque si todos tenemos en casa una maravillosa conexión a internet de un gigabit por segundo, tengo además, resulta que es que tengo en mi casa todo cableado y todo con un cable maravilloso categoría 6 o categoría 7. Bueno, claro, si vivo en la abundancia, estos son minucias. Pero en su momento sí que a veces planteaba bueno, una disyuntiva de, oye, esto puede que me afecte a mi rendimiento, puede que el resultado no sea lo que yo deseaba. ¿Vale? ¿Alguna cuestión? ¿Alguien quiere aportar algo? Aquí no aportar. A ver, esto la gracia, insisto, es que seamos un poco así como dinámicos. ¿Vale? Bueno, eh, ¿quién de vosotros conoce o ha trabajado con Docker? Así un sondeo. Mm, vagamente.
vagamente es como casi que poco. Eso me pasa a mí, que es una palabra que utilizo mucho. Vale, seguramente la mayoría de vosotros eh, habéis trabajado con Docker en el sentido de Docker o contenedores, es lo mismo. Diferentes que habláramos de Docker o de Kubernetes, que son como cosas relacionadas, pero no es lo mismo. Ah, pues, ¿te llamas Daniel o David? O ninguno de los dos. Eh, Hablo con la persona que ha dicho que bastante, conoce bastante. Diego, bueno, no he acertado ni a la de tres. Normal que no contestara. Diego, tú que has trabajado Ah, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, no te va el audio porque a lo mejor yo directamente no te tengo habilitado. A ver, ahora se supone que ya podrías utilizar el audio. Se supone. Bueno, en cualquier caso, Diego, eh, que me vas a venir bien como conejillo de India. Eh, pues, vale, da igual que no uses Postman. Si lo principal es si utilizas el Docker o no, ¿vale? Bueno, ahora Diego se volverá a conectar, porque la aplicación cuando lo conviertes en ponente te echa y después te vuelve a meter dentro. Los que habéis utilizado Docker, em, ¿creéis que es una herramienta perfectamente sustitutoria de la virtualización como lo conocemos, de las máquinas virtuales? ¿O pensáis que no? Que es más bien un complemento bastante bueno, pero en ningún caso sustitutorio. ¿Creéis que Docker puede sustituir perfectamente la virtualización? Como tal, una máquina virtual. Ya me están diciendo a mí que... bueno, pues ahora, Hola, se te ¿se me escucha. escucha? Sí, se te escucha. Buenas, soy Diego, que es que no, ya he conseguido conectarlo. Estoy aquí con el móvil Y es y... que si no te doy permisos para que seas ponente, no puedes utilizarlo. Entonces, lo Mm. hice al principio, pero conforme os habéis ido conectando, pues a muchos a lo mejor pues no se lo había dado. Bueno, cuéntanos, Diego, tu experiencia con Docker. Sí, bueno, mi trabajo en el día a día es desarrollador, entonces ahora mismo está, bueno, lo que tú comentabas, está muy de moda el uso de contenedores y manejadores de contenedores, ¿no? Orquestadores como es Kubernetes, que también lo has mencionado. Orquestadores, que es una Y palabra súper chula. sí, ¿verdad? Y a ver, en el ámbito del desarrollo se utiliza muchísimo, pues, ¿por qué? Porque es muy rápido, Ujú. te permite crearte cualquier máquina, te diría, de las habituales con tres instrucciones, te abstrae totalmente de un entorno tipo VMware o VirtualBox, ¿no? Donde tú configuras muchísimos parámetros que aquí también puedes hacer, pero sí que es cierto, por ejemplo, yo necesito por poner un ejemplo, ¿no? Yo necesito una SQL Server. Ujú. Yo me abro Docker, con tres instrucciones me descargo una imagen de SQL Server y me lo instala y me lo levanta en, no sé, cuestión de segundos. ¿Qué diferencia hay? Pues que si yo necesitaba instalar una SQL Server en mi máquina para probar, pues en la instalación de SQL Server, si me imagino que muchos de los que estamos aquí lo hemos sufrido, pues se tarda. Te estoy diciendo una SQL Server como puede ser cualquier otra base de datos, una Redis, un sistema de colas, lo que quieras. De hecho, en proyectos en los que yo he trabajado se pueden llegar a levantar 10, 15, 20 contenedores en tu entorno, con máquinas diferentes, con máquinas Linux, con máquinas Windows, con lo que tú necesites. Y la verdad es que es muy potente.
carga mucho el sistema, pero es muy potente. Claro, ahí es donde yo quería ir un poco. Yo este año, por circunstancias, que no vienen al caso, digamos que no estoy, digamos, con la tiza dando clases, ¿vale? Esto de los funcionarios tenemos la posibilidad de hacer movimientos de un lado a otro. Y entonces yo, por ejemplo, este año estoy en el INTEF. No sé si conocéis qué es el INTEF. ¿Os suena a alguien el INTEF? No. Bueno, es normal, ¿eh? De hecho, el INTEF es un... Y en Madrid, lo escribo para que lo veáis. ¿Vale? Es el Instituto Nacional de Tecnologías de la Educación y de la Formación del Profesorado, ¿vale? Entonces, es un centro, es el antiguo CENICE, y es un centro donde se lleva una parte de formación de profesorado, de innovación. No sé si os sonará el Twinning, que son proyectos internacionales. Si os sonará proyectos PROA, si os sonará... bueno, os tiene que sonar con narices porque hay una práctica de la asignatura, Procomún y Agrega, ¿vale? Pues todo eso pertenece al INTEF, ¿vale? Pero el INTEF, además, lleva toda la parte de informática, digamos que es como la hermana pequeña de informática del Ministerio de Educación, porque nosotros llevamos toda la informática de los centros educativos que dependen del Ministerio, que todavía existen, que es Ceuta, Melilla, son los centros en el extranjero y son los centros militares, ¿vale? Entonces, toda la parte de los Moodle, las páginas web, que son la array de los centros de Ceuta, las llevamos nosotros almacenadas aquí en Madrid. Y además, entonces, al hilo de lo que decía Diego, nosotros tenemos muchos proyectos. Entonces, ciertamente, ¿qué ventaja aporta a Docker la rapidez? O sea, como ha dicho el compañero, es que con 3 instrucciones te has montado en 5 minutos lo que hubiese tenido que tardar en descargar paquetes, instalarlos, configurarlos, etcétera, etcétera. Entonces, eso a nosotros, desde el punto de vista, llamémoslo laboral, es una ventaja. O sea, no perdemos tiempo en toda la parafernalia del montaje de la infraestructura, porque a nosotros lo que nos interesa es lo que va después. Es decir, el trabajar con una infraestructura perfectamente configurada, ¿vale? ¿Cuál es el problema desde el punto de vista nuestro de la docencia? ¿En Docker no se puede instalar Windows? Sí, podrías hacerlo. Podrías hacerlo. Nosotros ahí en el Intel hacemos inventillos de estas historias y sí, se puede. Otra cosa es, esto es como querer, imaginaros, meter en un iPhone, querer meter Android, ¿no? Es como, vale, lo he conseguido. ¿Me aporta algo? Pues probablemente digas tú, no, era simplemente un reto. Pues probablemente esto de instalar Windows en Docker, bueno, pues como reto quizás que mola. Como utilidad real, quizás que ya no tanto, ¿vale? Porque, y es lo que un poco lo que está en la diapositiva, que cuando hablamos de que yo quiero tener un sistema operativo completamente funcional, perfectamente operativo, por decirlo de una manera, yo creo que la opción primera que se nos ocurre a todos es montar una máquina virtual. Llámalo en VMware, llámalo en VirtualBox, en la que te dé la gana. Hay alternativas por ahí, quizás no tan conocidas, pero ahí probablemente esa sea la solución. Cuando hablamos de Docker, no hablamos de yo quiero una consola donde yo voy a escribir un comando y voy a lanzar y voy a hacer, no. Yo tengo claro que quiero un servicio. Entonces, yo quiero un servicio porque me quiero montar, pues imaginad, pues un WordPress. Entonces, un WordPress es un PHP que además tiene una base de datos, que además tiene un servidor Apache, vale. Pues entonces, con Docker me monto un contenedor que va a ser el PHP, otro contenedor que va a ser MySQL, otro contenedor que va a ser el servidor Apache. Yo instalo directamente el WordPress. Entonces, no es lo mismo, porque yo lo que hago es, cojo un contenedor y le digo, tú vas a ser MySQL. Otro contenedor, tú vas a ser esto. Claro, la ventaja está en que me quito, llamémoslo, entender la frase, las mierdecillas estas
me voy, busco la versión, lo bajo, lo voy a instalar. Uf, es que me hacía falta en el caso de Linux que estuviese instalado el GCC que no está. Voy a instalar el GCC, ahora lo vuelvo a lanzar. Uf, es que ahora me falta, ¿vale? Eso seguro, vamos, no hace falta que os lo diga, que todos y todas las que estáis aquí habéis tenido la experiencia mística de que para instalar una aplicación habéis tardado más tiempo en la parafernalia de dejarlo listo para poder instalarla que en la propia instalación. Entonces, en las empresas, eso es dinero que se pierde. Y la empresa no te quiere pagar a ti por hacer una instalación molona. No, te quiere pagar a ti porque rindas y porque saques beneficio. Y entonces, cuanto antes he instalado todo lo que hace falta, mucho mejor. ¿Vale? Entonces, por eso, el concepto de tener un sistema operativo montado dentro de Docker, pues como reto o como cosa curiosa, puede estar guay. Pero en el fondo, de lo que estamos hablando es de montar servicios. ¿Vale? Si alguien no está de acuerdo con mi exposición, tiene la posibilidad y el derecho de llegarme la contraria. Prometo que no lo tendré en cuenta a la hora de poner las notas. ¿Vale? Entonces, muchas veces yo tengo compañeros que son así como un poco esto del ala dura, ¿no? De los puritanos, donde o se hace de una manera o se hace de otra, pero esto de mezclar tecnologías no les mola mucho. Y en verdad, justamente Docker es un complemento muy ideal para la virtualización. Y os pongo el ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, de cómo trabajamos nosotros en el Intel, ¿vale? Nosotros montamos, la habréis escuchado alguna vez, el concepto de granja. Cuando tú montas una granja, tú tienes varias máquinas que generalmente se colocan en alta disponibilidad. Si de lo que voy contando hay alguien que le suena un idioma diferente al castellano español, porque está perdido, que lo diga, ¿vale? Que yo no sé exactamente los conocimientos que tenéis cada uno. Entonces, lo que no suenen, paráis, lo escribís, y lo preguntáis y yo lo resuelvo la duda. Como os comentaba, trabajamos con granja, ¿vale? Los que os dedicáis al desarrollo conocéis el concepto de las máquinas de desarrollo, o sea, el entorno de desarrollo, el entorno de preproducción y el entorno de producción. ¿Vale? Entonces, nosotros trabajamos con un entorno de 3 máquinas virtuales, donde una máquina es la máquina de preproducción y 2 máquinas son máquinas de producción que están en alta disponibilidad. ¿Vale? Entonces, como están en alta disponibilidad, bueno, esto no aporta mucho ahora. 3 máquinas virtuales. ¿Qué ocurre? Imaginaros, viene un departamento de allí del INTEF y dice, oye, mira, que quiero montar una aplicación que es Aprende en línea. Y Aprende en línea nos lo hace una empresa y esta empresa dice que va a utilizar MySQL o MariaDB, la versión 10.4. Va a utilizar PHP 7 y va a utilizar Apache, yo qué sé, 2, 4, 2, 4, me estoy inventando, ¿vale? Y tú dices, vale, mola, no hay ningún problema. Tú en este caso montarías, en condiciones normales, tendrías que montar una máquina virtual con esas características, otra máquina virtual con esas características para hacer la máquina de producción, otra tercera que será de preproducción y mola. Claro, ahí ya tenemos marcado la versión de MySQL o de MariaDB, la versión de PHP y demás. Si ahora te viene, no me pintéis la pizarra, por favor. Si ahora viene otro departamento y te dice que quiere instalar algo similar, pero la versión de MariaDB no es la 10.4, sino que es la 10.3, que la versión de PHP es la 5.9 y que la versión de, yo qué sé, de Apache es la 2.44, pues claro, hay un pequeño problema. El pequeño problema es el siguiente. Yo puedo montar una máquina virtual tantas versiones de PHP como me dé la gana. Eso sí, agarrémonos que vienen curvas. Porque es que configurar todo eso empieza a complicar la filosofía de funcionamiento de la máquina virtual. Entonces aquí aparece Docker. ¿Por qué? Porque yo digo, vale, el proyecto de Pepita tiene esta imagen de PHP, esta imagen de MySQL, esta imagen de Apache. Y la imagen de Citanito tiene esta imagen de PHP, esta imagen de MySQL, esta imagen de Apache. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre?
que yo, como lo que monto son contenedores, imágenes, yo tengo la posibilidad de montar tantas imágenes de la misma aplicación, imaginaros de Apache, como a mí me dé la gana. Porque cada una se va a enlazar con su MySQL, su MariaDB, etcétera, 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 y van a estar como aislados, por decirlo de alguna manera, de lo que sería el resto de contenedores. Eso implica una ventaja radical desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos. Porque donde antes yo tenía que montar una máquina virtual por cada proyecto, bueno, 2, si estaban en alta disponibilidad, ahora podemos montar una granja de servidores y cada equipo de producción de esa granja en alta disponibilidad puede tener tantos proyectos como yo quiera. ¿Vale? Como yo quiera y como la capacidad que dé de los servidores. Pero puedo tener 3, 4, 5, 6, 7. Para que os hagáis una idea, nosotros trabajando en un sistema de virtualización de VMware, ¿vale? Un Virtual Center de VMware, estamos haciendo granjas de servidores con 4 GB de RAM y aproximadamente 32 GB de almacenamiento, ¿vale? De disco duro, llamémoslo. Y en una granja, por ejemplo, yo qué sé, que os digo, la nuestra propia de medios tecnológicos, podemos tener una granja fácil. Ahora mismo tenemos no menos de 10 proyectos. 10 proyectos que implica cada uno una media de 3 imágenes. Por lo tanto, estamos hablando de que una máquina virtual está tirando de 30 imágenes de Docker y aquello va bien, ¿vale? También, evidentemente, los recursos de inicio son bastante buenos. Entonces, esa situación de tener virtualización pura, por decirlo de alguna manera, complementado con virtualización ligera, que sería Docker, probablemente es algo que tiene mucho recorrido ahora mismo, ¿vale? Mucho recorrido. Insisto, estoy hablando ahora mismo no de la vertiente educativa que vamos a hablar ahora, o educacional, sino de la vertiente infraestructural, por decirlo de alguna manera, de montar lo que me hace falta a mí para poder trabajar, ¿vale? Entonces, llegamos al punto, bueno, esto es una... Bueno, las diapositivas estas os las pondré para que las tengáis, ¿eh? Tampoco son unas diapositivas especialmente fantásticas. Eso es como un poco la diferencia entre lo que sería contenedores o Docker y máquinas virtuales, ¿vale? Pero... A ver, que me sale el mensajito. Sí, bueno, hay diferentes aplicaciones para hacer todo eso. Porque de hecho, yo supongo, yo a App Timer no la conozco, pero supongo que será algo similar a Portainer, que es un gestor de contenedores, ¿vale? Que es diferente de Kubernetes. Kubernetes es algo más avanzado, ¿vale? No, es diferente. ¿Se me escucha? Sí, 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 se te escucha perfectamente. El Appetizer se usa en supercomputación y son contenedores que no limitan tanto como el Docker. Es decir, no están limitados, su limitación no es accesibilidad a los recursos, no como un Docker que nada más limita los recursos dentro del Docker. Es decir, O sea, lo que me estás diciendo es que tienes la posibilidad de acceder a los recursos de la máquina sin limitaciones. Sí, sí. Tú accedes por ejemplo, al home del usuario. Bueno, si cuando tú ejecutas en computación quieres acceder a los datos, en un Docker tendría que tener esos datos en otro Docker o en otro. Entonces, con esta aplicación, por ejemplo, puedes acceder al contexto del usuario, a su home o a la parte de directorio temporal o etcétera. No sé, el mapeo es más viable que en un Docker. Claro, pero eso asumo que tiene una contraprestación, que es un poco desde el punto de vista de la seguridad. Sí, podría potencialmente generar un conflicto entre contenedores, pregunto.
Sí, seguridad. Es que la idea es diferente. Es decir, el Docker es más para servicio y este más de ejecución. Ujú. Es decir, no tiene ese problema de... En Docker tú eres root del Sí, contenido claro. y en este eres el usuario de esa aplicación, no eres root. Ujú. Entonces no tienes problemas de seguridad. Vale, vale, vale. Es decir, es diferente, es decir, la forma... Sí, básicamente aquí lo que la aplicación esta, el entorno este, lo que pretende es poner el punto, digamos, en el rendimiento, como tal. Es decir, obtener el mejor rendimiento posible empleando todos los recursos que estén al alcance. Mientras que en Docker probablemente sea la capacidad de generar el mayor número de servicios que funcionen independientemente y sin complicación. Correcto. Pues no lo conocía yo. Una cosa nueva para apuntarme, para investigar. Pues, pues muchas gracias por el aporte. Que yo no lo conocía. Nada. Bueno, pues esto que os pongo aquí, esta diapositiva, ¿vale? Es un poco lo que os he comentado antes de las granjas, ¿vale? Entonces, ahora viene la parte educativa, por decirlo de alguna manera. Una vez que estamos, bueno, ahí tenéis un ejemplo, una diapositiva muy tonta. En el caso de la izquierda, la parte de la izquierda, lo que se muestra es, a ver, vamos a pintar, si me deja. Esto que se muestra aquí, ¿vale? Simplemente es lo que sería un fichero Docker Compose que te permite organizar, pues, la forma en la cual se estructura el contenedor, los diferentes contenedores que estamos utilizando, cómo se llaman, los puertos que están disponibles, cómo se conectan a la red, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto de aquí que vosotros veis, simplemente es una forma de representar de una manera muy sencilla las instrucciones básicas de ejecución de Docker, ¿vale? Es complementar lo que ponía antes. Y esto aquí es el concepto de Docker Hub, que la mayoría de vosotros, si no lo conocéis, yo os lo digo. Docker Hub es como un repositorio, ¿vale? De imagen, donde podéis encontrar diferentes contenedores que podéis utilizar, ¿vale? Los contenedores están disponibles per se, tal cual, ¿vale? Los podéis coger. Y otra cosa es que vosotros queráis, digamos, adaptar después los contenedores, que se puede hacer, ¿vale? Eso ya es un trabajo, digamos, independiente del uso de los contenedores que se realizan. Entonces, yo voy a una problemática que ahora vamos a cambiar el chip y somos profesores, ¿vale? Entonces, somos profesores y tenemos el concepto de virtualización para nosotros. Queremos aplicar la virtualización en nuestras materias, ¿vale? Para empezar, no es lo mismo una materia de un primero de grado medio, del sistema microinformático de redes, que pudiera ser un módulo de segundo, por ejemplo, seguridad y alta disponibilidad, del segundo del ciclo de administración de sistemas informáticos en red, ¿vale? Porque el perfil del alumnado, el conocimiento del alumnado probablemente sea diferente. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿cómo de importante es que si yo pido a un alumno que monte un WordPress, cómo de importante para su aprendizaje es que se tenga que pelear con los 1, 2, 3, 5, 28, 5.000 problemas que les va a proporcionar, imaginaos, una máquina de Ubuntu cuando quieras hacer esa instalación. Es decir, es importante el enfoque del, entre comillas, sufrimiento del alumno desde el punto de vista de la instalación desde cero de todo para que lo aprenda, o no es tan importante el sufrimiento como el resultado y consecuentemente si tenemos la posibilidad de transmitir al alumno una forma rápida, sencilla, que está un poco aislada de la máquina, sin que tenga el alumno todo el conocimiento último de lo que se está haciendo, pero al alumno le supone una ventaja desde el punto de vista de la instalación y consecuentemente ahorra tiempo. Esos dos enfoques, ¿con cuál os quedaríais? ¿O cuál creéis que es más interesante? Y hay que mojarse. No puede ser, yo creo que sí, pero que no. Eso no vale. Para mí depende en lo que queremos enseñar. Ya sabía que iba a salir la palabra depende. No, porque si quiero enseñar la instalación,
sería mejor el enfoque de aprender cómo instalarlo, porque si no puedes No, virtualizar, vamos a ver. No, vamos a ver. si quiero Tú al enseñar cómo alumno, funciona, sería mejor la virtualización, porque ya le doy la aplicación de cómo está el sistema. Entonces, no, pero vamos a ver. Tú sería más piensa una cómo cosa. funciona. Tú piensa una cosa. Voy a poner un ejemplo concreto, ¿vale? Que además es un ejemplo que lo he impartido yo como 20 años el módulo. Bueno, 20 es una exageración, pero 15 sí. El módulo de grado medio, servicios en red, de segundo curso. Para el que no lo sepa, el servicios en red consiste en el temario más o menos en la instalación de un conjunto de servicios de red o de Internet. Y entonces estamos hablando de instalación de un Active Directory de Windows, la instalación de un DNS, la instalación de un DHCP, la instalación de un servicio proxy, la instalación de un servicio web, la instalación de un servicio de correo, la instalación de un servicio, me falta un servicio que estaba en el BOE. Bueno, me falta un servicio, no me acuerdo, ¿vale? Entonces, es la instalación, por supuesto, y consecuentemente la configuración puesta en marcha, etcétera. Es decir, a lo que voy es, queremos crear o difundir, porque al final se traduce en eso, alumnos, llamémoslo, sin que sea peyorativo, ignorantes de qué hay por detrás con que simplemente consigan el funcionamiento, o consideramos que es importante la globalidad de todo lo que rodea a un servicio determinado y consecuentemente, en ese caso, Docker no me supone una ventaja, sino que me podría suponer un inconveniente. Ese es el planteamiento que os hago. Hola, ¿se me escucha? Se escucha. Vale. Mira, soy Javier. Bueno, mi planteamiento es, yo creo que de cara a un alumno de grado medio, sí que se debería, por ejemplo, enseñar, a mi parecer, la instalación desde cero, por el ejemplo, de un servicio CMS, ¿no? Si quieres instalar un WordPress, otro servicio que has planteado antes, a mi parecer, el alumno debería entender cómo, por ejemplo, en Linux debería realizar la descarga, pues, por ejemplo, con wget del archivo zip, descomprimirlo, generar o instalar un servicio con Apache o Nginx y posteriormente crear una base de datos para que pueda albergar este servicio, realizar la configuración del archivo de configuración de WordPress, de Joomla, etcétera, etcétera, y realizar la instalación a través del entorno gráfico para llegar a el cometido final de la instalación del servicio. Y puede que para un grado superior sí que sería interesante, pues, dockerizar este concepto, ¿no? Pues en el módulo 11, creo que es el de seguridad y alta disponibilidad que has comentado, pues podrías implementar el mismo proceso, pero a través de un Dockerfile para que te haga toda la instalación y que puedas no solo realizar la instalación de un servicio, sino pues, de varios en este caso. No sé, este sería mi punto de vista, no sé qué os parece. Me toca rebatir las cosas, claro. Yo soy aquí como el malo de la película. Tú eras Diego, ¿no? Javier. Es que como no veo el iconito, bueno, pues Javier, a ver, yo te compraría eso casi a pies juntillas, fíjate, pero no te lo voy a comprar y te voy a decir por qué. Porque hay una situación que tenemos que contemplar y que os va a pasar cuando deis clase, y es, puede ocurrir que te encuentres un alumno que viene de un bachillerato y se cuela directamente en el grado superior. Entonces, ese alumno, el concepto, llamémoslo, del servicio de instalación, ya, como queramos decirlo, ese alumno no lo tiene y está en el grado superior. Entonces, si tú me dices que es importante el concepto de pelearse, etcétera, etcétera, para un chaval de grado medio, porque asienta el conocimiento, entenderemos que para los de grado superior no se le exijo siempre y cuando lo tenga. Porque si no lo tiene, primero, me genera un problema dentro del aula. Y esto ya os digo yo que lo va a generar, que es alumnos, llamémoslo avanzados, alumnos listos, que saben lo que están haciendo,
frente a alumnos, llamémoslo, no tan listos, o alumnos robots, que lo que hacen es, tienen un guión por delante y empiezan pom, 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 y entonces lo que se salga del guión, pues se salió. De hecho, la experiencia mía, que no es ley ni muchísimo menos, la experiencia mía impartiendo el módulo de servicios en red es como una experiencia mística, ¿vale? O sea, mística en el sentido de que tú preparas un boletín de prácticas donde le vas dando los pasos y ¿qué es lo que ocurre? Que como cada alumno tiene su máquina virtual, cada uno la ha instalado, aunque tú le hayas dicho, quiero hacer una instalación de, yo qué sé, de Ubuntu. Pues uno ha cogido un Ubuntu 17, otro ha cogido un Ubuntu no sé cuánto, otro ha instalado, va entonces en vez de Ubuntu SNX Ubuntu. Entonces, cuando sigues el proceso, algunos tienen unos paquetes instalados, otros no, y consecuentemente a algunos les funciona la primera y a otros, pues no. ¿Vale? Entonces, claro, los chavales de grado medio, en cierto modo, como los estamos, llamémoslo, preparando para pelearse con la problemática y encontrar soluciones, a mí me parece cojonudo, ¿eh? O sea, me parece cojonudo porque es la forma de entender las cosas. Otra cosa es que los chavales de grado medio son chavales de 16 años. Entonces, su capacidad muchas veces de entendimiento es limitada y sobre todo que vienen, no lo olvidéis, vienen de hacer una ESO, donde lo que se premia es la memorística, no el razonamiento. ¿Vale? Entonces, claro, a mí me genera eso una sensación de que pensamos que los de grado superior no necesitan eso, porque a lo mejor no lo han visto, y sí que lo necesitan, sí que lo necesitan. Entonces, quizás que ese argumentario es complicado. De hecho, me extraña que nadie haya dicho justamente lo inverso a lo tuyo, que es otra opción, otro punto de vista, y ese sí lo he vivido yo, que es a los de grado medio, como son más pequeños, tienen menos conocimiento, le damos todo como en cajas negras, y los dockers funcionan muy bien como cajas negras, mola un montón, ¿vale? Entonces, van con cajas negras y que funcionan, y cuando tú llegas al grado superior, haces al contrario. Tienes el docker, mola, ya sabes cómo funciona el servicio, pero ahora quiero que me lo montes desde cero, para ver si efectivamente, si hay un problema, tú eres capaz de resolverlo. ¿Vale? Entonces, bueno, me gusta el punto de vista de Javier. Lo que pasa es que no lo puedo comprar por la experiencia, ¿no? Que en este caso, en mi caso, sí que me marca el no engancharme a esa solución. ¿Alguno más quiere lanzarse? Bueno, empezar por el tejado no sé, pero probablemente sí que es cierto. A ver, el problema de esto es, como supongo que más de uno estaréis creo que es en la asignatura de innovación, cuando os enseñan todo esto del aprendizaje basado en proyectos, el triple learning, el no sé qué, ¿vale? Que están todas muy bien, están todas fantásticas. Eso sí, cuando llegáis al aula, los alumnos son especialistas en que ninguna de esas os vaya a funcionar. Pero bueno, entonces, eh, pasa un poco como eso, ¿no? Es decir, está muy bien esas filosofías de aprendizaje, pero la realidad implica que si tú no tienes una base sólida, los alumnos siempre están en una incertidumbre de que parece como que montar un servicio es casi cosa de chamanes, ¿no? O sea, que es que hoy puede que funcione, mañana puede que no, pasado mira al cielo y al otro, no sé, tiro las piedras sobre la mesa a ver qué es lo que me dice la piedra, ¿vale? Entonces es muy complicado, es muy complicado. Yo, la experiencia mía de los últimos años ha sido, y esto tengo que decir que he sido malo porque he dicho que elijáis una y no tendría que haber sido así, es una cosa híbrida, ¿vale? Entonces, probablemente aquellos que son más... ya, me lo he imaginado que lo del tejado no era muy convincente. Pues probablemente en el caso de servicios, ¿vale? Montar el servicio de DHCP es un servicio bastante simple. Montar el servicio, por ejemplo, de DNS no es complicado. Entonces, hacerlo desde cero, utilizando una máquina virtual y hacerlo ahí.
Y en cambio otros servicios que sí que pueden ser más peliagudos, como puede ser el servicio de correo electrónico, o como pueda ser, quizás, la experiencia mía es que el servicio de correo electrónico es el que da más problemas. Pero los que son más complejos, sí que aislar al alumno de esa, bueno, de esa historia, ¿no?, tan complicada, de todos los pasos intermedios que hay por ahí. ¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro comentario? No. ¿Nadie quiere aportar nada? Bueno, pues ahí básicamente lo que os planteaba ya como punto final de esto de la virtualización es, no sé cuántos de vosotros estáis familiarizados con los diferentes módulos de los diferentes ciclos formativos, ¿vale? Así, a modo de resumen, pues, para que me esté muy claro, servicios en red es la instalación de diferentes servicios, digamos, de uso común, tanto de servicios de red local como de Internet. Programación, bueno, programación, ¿vale? Es el módulo de programación que generalmente en casi todos los centros se implementa en Java. Sistema de alta disponibilidad, pues como su nombre indica, está dentro del ciclo de administración de sistemas informáticos en red y es un poco toda la parte de, por un lado, no es sistema de alta disponibilidad, es seguridad y alta disponibilidad, que me ha ido la mano a hacer la diapositiva. Entonces hablas un poco de criptografía, por ejemplo, sistemas RAID, todo el tema de la seguridad en el acceso y después la alta disponibilidad desde el punto de vista de dispositivos que tengan la capacidad de recuperarse ante fallos, tolerancia a fallos, o sea, fiabilidad, tolerancia a fallos, máquinas replicadas que intercambian el control entre ellas, ¿vale? Después, aplicaciones ofimáticas. Esta es como la clásica de todo lo que tenga que ver con Word, Excel, Office en general, o LibreOffice, o OpenOffice, o lo que queráis, que se da en primero de grado medio. Base de datos, ¿vale? Que dependiendo del ciclo, puede que haya solamente el módulo de base de datos o esté administración de base de datos, gestión de base de datos y demás. Y fundamento de hardware, que básicamente es un poco como parecida a la de montaje que tenéis en grado medio, pero en versión de grado superior, ¿vale? Entonces, si tuviéramos que elegir en cada uno de ellos cuál sería vuestra opción para trabajar, Docker o virtualización, ¿dónde utilizaríais Docker y dónde utilizaríais virtualización? Hay una que a mí me parece que es, vamos, muy clara de una de las cosas y otra que es muy clara de la otra opción. Docker en programación. Sí. No sé, a mí justamente era la que pensaba que era la más clara de virtualización, la de programación. La de base de datos, probablemente Docker simplifica mucho. Probablemente. Es decir, simplifica porque al fin y al cabo la base de datos no tiene ninguna ciencia del montaje, simplemente lo que queremos es que estén. Y el proceso intermedio probablemente aporta poco. Entonces, estoy de acuerdo en que muy probablemente yo base de datos la implementaría con Docker. La de programación era Marta, ¿no? Sí. Marta, yo no sé los compañeros lo que opinarán, pero no lo tengo muy claro que utilizaría Docker. Y efectivamente, mis servicios en red, probablemente Docker sea una solución que viene como anillo al dedo. A ver, el problema de todo esto, yo no sé la experiencia vuestra, ¿vale? Pero la experiencia mía es que el hecho de poder instalar y configurar, propiamente dicho, el entorno de desarrollo, muchas veces es complicado, muy complicado. Y eso es, digamos que una habilidad o una destreza que el programador debería tener, porque al fin y al cabo las herramientas de programación necesitarías tú saber cómo se configuran, porque añadir un plugin no sé cuánto para ti. Entonces,
Docker yo lo veo más como un servicio que está, no como un servicio dinámico en este caso, ¿vale? Y respecto a la pregunta que me hacía, ¿cómo utilizaría Docker en fundamentos de hardware? Uf, es que he puesto fundamentos de hardware justamente como un ejemplo donde casi ni me sirve mucho la virtualización a nivel de máquinas virtuales, ni me sirve mucho la dockerización. Me explico. Es decir, fundamentos de hardware es verdad que tiene una componente como muy dependiente de cada centro, pero fundamentos de hardware va muy relacionado con toda la parte del cacharreo puro y duro, ¿vale? Toda la parte de placas, toda la parte de montaje, toda la parte de ese estilo. Ahí probablemente la componente montar servicios, llamémoslo así, es muy reducida, nula, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, en ese sentido, si lo que queremos es simplemente, imaginaros, el montaje de un PC, por decirlo de alguna manera, es que no aporta nada ni Docker ni virtualización, porque al fin y al cabo lo que vas a hacer es sobre esa máquina montar un sistema operativo en el hierro, por decirlo de alguna manera. Entonces, la he puesto justamente como la típica que nada encaja ahí, nada sirve especialmente, ¿vale? Y ciertamente, a ver, como pone el compañero, para SID probablemente viene como, salvo esta excepción, ¿vale? De fundamentos de hardware, viene como mucho más anillo al dedo toda la parte de dockerización, ¿vale? Probablemente, porque son muchos servicios, muchas aplicaciones, mucho todo, ¿vale? Entonces ahí sí probablemente vaya mucho más. Probablemente tanto en SMR pasa un poco como así. De hecho, habréis escuchado alguna vez que el ASIR es como la continuación del SMR o el grado superior del SMR. Entonces, SMR y ASIR son muy dockerizables, mientras que los otros probablemente sean muy virtualizables en máquina virtual. Bien, más comentarios. Bueno, pero una cosa, Marta, es que no tengas el conocimiento y como no lo tienes, las herramientas que tienes a tu disposición es virtualizar con máquina virtual. Y otra cosa es que como docentes que somos, o que seremos, en el caso vuestro, si es que no lo soy ya, eh, eh, nosotros estamos, va digamos casi en la sangre, estamos obligados a un proceso de aprendizaje permanente, ¿vale? De hecho, es probablemente lo que más nos va a quemar a todos, sobre todo en la accesibilidad informática, que es que cuando ya te has preparado, imaginaros en Unity, el motor de juego, resulta que al año siguiente sacan una versión nueva, te han tirado lo anterior y tienes que volver a preparar nuevamente casi todo, ¿vale? Entonces, es verdad que uno tiene que aplicar los recursos que tiene a su disposición y el control. Entonces, si tú no controlas Docker, obviamente no vas a montar Docker. Esto es de sentido común. Pero otra cosa es que tú en tu permanente búsqueda, digamos, de lo mejor para el alumno, no para ti, llegas a la conclusión de que conocer la tecnología de Docker para el alumno es importante, es básico. Es decir, tú vas a llegar, bueno, tú, cualquiera de vosotros, llegaréis a la conclusión cuando empezáis a dar clase a un grupo de alumnos, vais a tener siempre en la cabeza qué es lo que vosotros consideráis que es fundamental que ese alumno como mínimo conozca, si no pilote, a la hora de terminar sus estudios. Y vais a llegar a la conclusión de que un alumno, por ejemplo, de ASIR, es a día de hoy muy impensable que termine sus estudios del grado superior sin que conozca la tecnología Docker y pueda más o menos desenvolverse en ella, ¿vale? Entonces, otra cosa es que a quién le toca ese marrón, por decirlo de alguna manera, que te puede tocar a ti o le puede tocar a otro compañero, ¿vale? Pero, en definitiva, volviendo al punto inicial, estas tecnologías son complementarias, ¿vale? Son tecnologías que tenemos que conocer como docentes. O sea, a lo mejor hace 15 años conocer Docker y ser un gurú de la virtualización, pues no era muy necesario. A día de hoy, dominar la virtualización, yo creo que es
básico. Y desde el punto de vista de Docker es, si no básico, muy altamente deseado. ¿Vale? Nos da una posibilidad enorme de desarrollar nuestra tarea docente, nos da un abanico de opciones desde el punto de vista de trabajar en el aula con el alumno y, consecuentemente, es algo, digamos, que tenemos que pilotar, que tenemos que conocer y que tenemos que difundir. ¿Vale? Entonces, conforme vayáis llegando al punto de tener que empezar a dar clase y demás, veréis que el primer susto de yo esto no lo piloto y va a fallar, lo superaréis. Y a partir de ahí cada uno va a ir trazándose su propio camino de aprendizaje y de su aprendizaje y del aprendizaje que además va a impartir a sus alumnos. ¿Vale? Bueno, chicos, llevamos una hora. Y vamos a ir cortando, que son horas bastante intempestivas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, tenga que ver o no tenga que ver con este webinar? Algo sobre la materia en sí, algo... Voy a parar la grabación porque esto ya poco a poco. ¿Vale? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Aprovechamos ahora que estamos sobre la materia.